bueno, transmitir, digamos, todo lo que uno quisiera en tan poco tiempo, ¿no? En realidad nosotros, desde el Ministerio de Salud, un momentito. No vamos... poneme la luz, por favor, del otro lado, así no me encandile. Gracias. No vamos a abundar en definiciones de bioética porque ya fueron dadas y demás, pero todo tiene que ver con el impacto, ¿no es cierto?, en el hombre, en futuras generaciones, en el ecosistema, y también todo lo que tiene que ver con la reflexión sobre si todas las acciones que se hacen son realmente beneficiosas para la humanidad y las futuras generaciones, y por supuesto atravesados por todas las disciplinas. Bien. Hablando exclusivamente de salud pública, que es mi área y a la cual, por lo cual fui invitada, les quiero presentar un poquito la Secretaría de Prevención y Promoción, que es la que tengo a mi cargo, con todos los programas que ustedes ven representados, algunos que fueron, hay direcciones generales, programas específicos, algunos, digamos, tuvieron que ser construidos específicamente, como es, por ejemplo, la unidad de biomodelos. A ver, un segundito. A ver si me... Ahí está. Sí, hay un botón que saca la presentación. Bien. La unidad de biomodelos, y después hay otros programas, como por ejemplo es el programa de Chagas, que hace décadas que estamos trabajando, justamente tratando de erradicar nada más y nada menos que la vinchuca. En el medio se han generado muchos programas y por suerte tenemos el área de bioética que articula con la Secretaría de Salud, digamos, y nos marca un poco las pautas de cómo podemos ir trabajando en cada uno de los programas. En realidad tenemos 49 estructuras que ir trabajando y que ir articulando. Bien, en el año 2017, ya para ir a la parte aplicada de lo que es el acompañamiento de la bioética, fijamos líneas priorizadas justamente por nuestros indicadores sanitarios. Entonces dijimos, bueno, tenemos que trabajar con infecciones de transmisión sexual, control integral del embarazo, porque justamente nos preocupaban la transmisión materno-infantil, las enfermedades oncológicas, fundamentalmente las que se pueden prevenir, como cáncer de cuello, cáncer de útero y cáncer de mama, enfermedades crónicas como diabetes y obesidad, y por supuesto inmunizaciones como uno de los derechos que atraviesa absolutamente todos los grupos etarios. Nosotros nos vamos a referir ahora exclusivamente a infecciones de transmisión sexual y control integral del embarazo, que son dos ejes que tienen mucho que ver, y a los fines de optimizar el tiempo, les quiero mostrar. Nosotros veníamos tal cual como lo rezan los datos del mundo, del continente, del país, y nosotros también, notando un incremento en lo que eran las infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo la sífilis, teniendo en el 2016 una prevalencia muy elevada, según los estándares que nosotros esperábamos, y viendo que en el 2017, después les digo por qué cortamos en esta fecha, en el 2017 seguía esa tendencia increyendo. Pero esto es, y en esto me quiero detener porque con esto después lo vamos a cerrar para ver realmente cómo se puede trabajar de manera aplicada. Fíjense ustedes que en los niños nacidos de madre con sífilis, por ejemplo, concretamente en el año 2016, se ve claramente una tasa de 3.8 y en el 2017 de 7.7, o sea, realmente alarmante, cuando los valores esperados para el 2020 era de 0.5 por 1000 nacidos vivos, o sea que estábamos realmente muy lejos de lo que deberíamos estar. Bueno, así fue que nos preguntamos por qué estamos así. Si es una prueba de laboratorio sencilla, fácil, disponible, el tratamiento también es fácil, sencillo, disponible, etc. Y ahí hicimos un primer trabajo de investigación que el doctor Fonti nos acompañó muchísimo desde la mirada de la bioética, que nos centramos en VIH-Sida, pero trabajamos todas las infecciones de transmisión sexual,
pero fundamentalmente con el eje de transmisión vertical, donde el objetivo principal era identificar los factores sociales y sanitarios que influyen en la transmisión vertical de la infección por VIH, SIDA e ITS en las maternidades de la ciudad de Córdoba, con muchísimos objetivos específicos que nos dieron después información para poder trabajar. Por cuestiones de tiempo no nos vamos a detener, pero fíjense el último punto, justamente conocer en qué medida se aplica el consentimiento informado como una herramienta bioética antes del análisis de VIH en la población estudiada. Bien, todo esto, como les dije recién, con el aporte de la bioética y viendo los principios, valores, derechos, etc. Se generó un documento cuyo autor fue el doctor Fonti, que fue publicado en UNESCO, que, bueno, tiene que ver con autonomía solidaria, ¿no? Y estos resultados nos impusieron, digamos, un cambio de paradigma. Tuvimos que generar proyectos justamente con la mirada de la bioética. Algunas cosas ya se estaban haciendo, pero tuvimos que generar cosas nuevas, como por ejemplo programas de testeos masivos y abordaje de la población trans, que era donde teníamos la mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual. Bien, de esta manera generamos los programas de testeo salida a la comunidad, porque dijimos, bueno, aparentemente o evidentemente no se está llegando, ¿no es cierto?, con el ofrecimiento del test y demás. Salimos a la comunidad con un programa muy interesante, que es el único en el país y creo que también en muchos países de América, con móviles muy bien identificados, con muchos profesionales trabajando justamente en la comunidad, en espacios no convencionales como son los partidos de fútbol, los clásicos, fiestas de la juventud, eventos culturales, etcétera, donde uno, la verdad que tenía el prejuicio de que si uno iba al partido de fútbol no se iba a acercar al test, a hacerse el test rápido, ¿no? Que en 20 minutos le dábamos el resultado. Bueno, realmente fue muy interesante, tuvimos aliados estratégicos como algunos jugadores de fútbol que se quedaban ahí en el puesto tratando de generar justamente este deseo de acercarse, de hacerse el test. Participaron muchos agentes y acá está un poco el resultado de lo que hicimos y que nos marca que íbamos por buen camino. Fíjense, el año pasado hicimos 77 test en esos espacios a 8.663 personas, 246 personas positivas para sífilis, de las cuales la mitad, estaban prácticamente la mitad cursando la infección aguda, y 32 pacientes VIH, de los cuales solo 8 sabían de su situación. O sea, esto último que estamos, que le puse abajo en color, el 61%, la primera vez que se hacía el test. Esto nos marcaba que el análisis que habíamos hecho era el correcto y que la estrategia que habíamos diseñado era la adecuada. Bien, en el 2019 seguimos, hasta la fecha ya llevamos 44 testeos con un resultado similar y con una información que también es relevante para nosotros a la hora de la prevención, que solo el 20 y el 25% usa el preservativo adecuadamente cuando uno realmente sale y está convencido de que la disponibilidad y el conocimiento de esta herramienta preventiva está, bueno, a la orden del día. Pero también tuvimos que ir con cambios estructurales por una decisión del gobierno, del gobernador, que decidió hacer este programa, que es muy importante, que es un programa integral para el cuidado de salud sexual y reproductiva, con abordaje en la adolescencia. Porque el adolescente, cuando quería una niña, por ejemplo, de 14 años, quería asesorarse de métodos anticonceptivos, iba al hospital de niños, no la asesoraban, no había métodos, por supuesto, la pasaban a uno de adultos, el de adultos por una cuestión legal no la podían atender, entonces era una población que no tenía realmente un lugar donde evacuar todas sus dudas y asistirse. Los beneficiarios adolescentes y comunidad en general. Bueno, y los objetivos justamente información para decisiones libres, disminuir la tasa de embarazo no planificado pero con la provisión justamente de los anticonceptivos adecuados, fortalecer todo lo que tiene que ver con las prevenciones de infección de transmisión sexual y eliminar justamente, porque esa es nuestra meta, la transmisión materno-infantil de VIH, sífilis y Chagas congénito. Bien, se trabajó garantizando derechos, que la información realmente sea basada en el conocimiento científico, no en los prejuicios y demás.
atención de calidad y con buen trato, acceso gratuito a los métodos anticonceptivos y acceso al diagnóstico y tratamiento de las ITS, independientemente de las edades de quienes acudieran. Bueno, estos son los ejes de este programa. Los aspectos destacados fueron justamente asesorías escolares, que no eran charlas, sino siguen estando, es una herramienta justamente de ONUCIDA, propuesta por ONUCIDA, donde hay espacios donde los alumnos pueden ir a preguntar lo que consideren y uno los deriva en caso de ser necesario. Bien, y también tuvimos que trabajar muchísimo con diversidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, era una temática que se nos imponía. Nosotros veníamos trabajando empíricamente con la población trans desde hace muchas décadas. La verdad que vengo trabajando con ellos, pero bueno, ameritó hacer un trabajo más sistemático y fijando el posicionamiento basado justamente en enfoque de derechos, perspectiva de géneros, interculturalidad, accesibilidad, entendiendo que cada población tiene su propia demanda y uno tiene que ir a satisfacer con las características, ¿no?, de la misma. Bien, ellos mismos dicen que el 19% de los individuos son excluidos de atención médica, el 28% verbalmente acosados, son cifras dadas por ellos, ¿no? El 50% reportan tener que enseñarles al profesional que lo está asistiendo sobre su temática, e históricamente han experimentado, por supuesto, la patologización en manos de los profesionales médicos, lo que vemos absolutamente todos los días. Bien, ¿qué hemos hecho específicamente con estas personas? El tratamiento de hormonización, ¿no es cierto?, primero de manera centralizada y ahora ya está descentralizado, tratamientos quirúrgicos adecuados al género autopercibido. Las primeras cirugías en el interior del país, la verdad que son bastante exitosas. Bueno, trabajar todo lo que tiene que ver con la despatologización, asesoramiento, acompañamiento, desarrollo personal, social y laboral, y por supuesto la atención integral, ¿no?, orientados a trabajar sobre aspectos relacionados con el cuerpo. Y ahora justamente estamos trabajando, que lo escuchaba a Diego Fonti, lo que hablaba de los niños y demás, estamos trabajando con infancia y adolescencia trans en un trabajo, digamos, incipiente, reuniéndonos con las familias, con los niños, escuchando, simplemente escuchando, ¿no es cierto?, para ver cuál es la demanda, cuál es la vivencia, cuál es el padecimiento que tienen a veces estas personas o estos niños. Bien, hasta el momento tenemos 65 pacientes listados justamente para estas cirugías y 20 ya accedieron a la realización de 32 cirugías y consultorios exclusivos para que atiendan la diversidad, ¿no? Bien, siempre con el acompañamiento de bioética, absolutamente siempre, era un poquito lo que decía en la apertura la doctora Marchetti, trabajando sobre los derechos y las responsabilidades que tienen los pacientes, ¿no? Porque a veces uno se siente, digamos, presionado por la exigencia de los derechos, a veces también es bueno recalcar o poner, digamos, a la misma altura las responsabilidades que tienen ellos. Entonces, bueno, se diseñó esta cartelería con asesoramiento justamente en el área de bioética que está ya en los hospitales, y trabajando el segundo eje, ¿no es cierto?, del control integral del embarazo, que es la generación de circuitos laboratorio, la generación de una sala de situación justamente exclusivamente para ver por qué teníamos tantas mujeres que estaban infectadas. Y, por supuesto, la inclusión de las parejas, porque muchas estaban perfectamente controladas. Dos prejuicios que uno tiene, ¿no? Porque uno dice, ay, no se controlan. Después uno veía que se controlaban, pero muchas se infectaban, digamos, o contraían infección luego de su parto, del puerperio. Entonces, a través de la lactancia materna era que transmitían el virus. Bueno, estas cuestiones que tuvimos que ir trabajando independientemente. La embarazada que decía, a mí me atienden, pero yo no puedo ir al hospital a sacar un turno para que después me saquen sangre, para que después buscar el resultado. Entonces, generar estrategias, los móviles que vayan a donde están embarazadas en días específicos y que en su propio lugar puedan sacar, en su centro de atención primaria, puedan tomar la muestra y así estar controladas. Bien, también
algo muy simple, generado también con la ayuda del área de bioética, que es la cartelería, ¿no? Mientras la mujer, la embarazada, espera, porque créanmelo que hay muchas cosas que uno las da por sabidas y que no lo saben. A veces no saben ni pronunciar, ¿no es cierto? Ni pronunciar sífilis, no saben lo que es y preguntan qué es. Entonces, bueno, una cartelería que sea muy amigable, donde también invitan a la pareja a testearse, al uso del preservativo durante el embarazo, o sea, son todos cambios de paradigma, ¿no? Bien, trabajar muchísimo con el equipo de salud porque es una enfermedad olvidada. La tuberculosis, sífilis, son enfermedades que han quedado, digamos, en el olvido y por eso es el repunte que hay a nivel nacional y mundial, digamos, ¿no? Es una preocupación bastante seria. Trabajando siempre con capital interior y, bueno, también haciendo diseños y folletos, ¿no es cierto?, para poder entregar a las parejas que acompañan a sus embarazadas o que van al momento de la visita, luego del parto y demás, y tenemos un montón de anécdotas, ¿no es cierto?, algunas que están muy alejadas de lo que es la ética, pero no importa, así se empezó, uno tiene que ser sincero, ¿no es cierto?, donde en el afán de captar a la pareja que no quería saber nada y demás, y bueno, la persuasión y demás, por ahí no era suficiente, entonces, bueno, hubo de alguna manera presiones que por supuesto fueron trabajadas y tuvimos presiones para justamente realizarse el test y después vamos a ver los resultados que hemos tenido. Bien, la sala de situación también, porque siempre tiene que haber decisiones políticas y enmarcadas con las resoluciones correspondientes, ¿no? Nuestro ministro de Salud también generó la sala de situación, permitiéndonos trabajar de una manera organizada con ayuda de ONUCIDA y OPS que se han instalado para justamente colaborar con nosotros y generar esta sala de situación. Estos son todos los integrantes, o sea, muchísimos integrantes, intersectorial, interministerial, con la participación de servicios asistenciales también de nuestro Ministerio de Salud, que trabajamos de manera articulada y siempre con el acompañamiento siempre del área de bioética, que nos llama a la reflexión cuando, por ejemplo, les comentaba recién, la captación de las parejas no era por ahí de la manera adecuada, ¿no? Bien, estas son todas las acciones, digamos, que se hacen desde la sala de situación, se sesiona mensualmente, se buscan aliados estratégicos, se trabaja con el primer nivel de atención, bueno, la captación activa, la capacitación, los test rápidos de VIH y sífilis, esto fue una herramienta muy novedosa y muy útil, y las reuniones territoriales para ver qué pasa en cada una de las regiones, ¿no? Porque en cada región tenemos que trabajar de una manera distinta, y me salgo del ejemplo, por ejemplo, cuando vamos con el programa de cáncer de mama, por ejemplo, la zona del noroeste, donde por ahí las mujeres en los parajes no saben lo que es la mamografía, nunca se lo han hecho, y ven el aparato y se van corriendo. Es tal cual, lo estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, hay que hacer todo un proceso de capacitación, de persuasión y demás, para bueno, que realmente accedan y tomen libremente sus decisiones. Bien, y el análisis causa-raíz para ver en cada situación particular qué pasó para que este niño nazca infectado. Nos vinieron a auditar desde ONUCIDA y UNICEF y por supuesto nos dieron los ajustes que teníamos que hacer. Los resultados locales, que es lo que importa, ¿no? Y esto es lo que nos llena, la verdad, de orgullo, sinceramente, saber que la tasa que se modifica más lentamente va bajando, o sea, en el 2018, en el 2019, ya vemos la tendencia, ya vemos el resultado en la población general, y esto es un poco lo más gratificante también, por eso les decía que memoricen, digamos, la primera placa. Nosotros en el 2018 bajamos de 7.7 por 1000 nacidos vivos a 2.8 y fíjense en el 2017 que habían fallecido 17 niños por sífilis congénita, que realmente es algo
que a uno lo preocupó mucho, poder decir en 2018 que solo contamos con 4, lamentable, ¿no? Que estos 4, pero, o sea, con un resultado palpable y vertido en los números. El 2019, por supuesto, no está cerrado, pero hasta el día de hoy llevamos 2 niñitos fallecidos con sífilis congénita, o sea, con un resultado muy, muy concreto. Bien, simplemente decir que todas las situaciones de insatisfacción social, mediante las políticas públicas, se pueden transformar en situaciones de satisfacción social. Y ahora estamos con en un segundo proyecto de investigación, porque sabemos que existen condicionantes a la hora de tomar decisiones justamente para el cuidado de la salud individual, que a su vez repercute en la salud de toda la población, porque, bueno, no hace falta que lo aclare, ¿no es cierto? En las enfermedades transmisibles sucede esto, en las decisiones propias impactan en el prójimo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autonomía en estas instancias, ¿no? Cuando alguien o no se quiere hacer el test, o por ejemplo tenemos parejas discordantes de mujeres embarazadas donde su pareja no quiere que se sepa, y bueno, con un trabajo muy, muy difícil, ¿no? Desde la bioética, desde lo legal, con todas las aristas, digamos, que tiene esta problemática. Son un trabajo, la verdad, que muy intenso. Entonces, la propuesta es redefinir las políticas públicas como biopolíticas, incorporar las voces de los excluidos. Justamente nosotros escuchamos mucho, realmente cuando tenemos la demanda, escuchamos para poder después adecuar nuestra respuesta. Considerar las definiciones propias y las necesidades de cada región, justamente para que tengamos éxito en las estrategias. Y gestionar en un universo justamente con los recursos limitados, planificando y haciendo uso correcto de los recursos. Bien, resumiendo, entender que la bioética nos brinda aportes para poder llegar al diseño de verdaderas políticas, biopolíticas, que beneficien a la población y mejoren la calidad de vida de las personas. Bien, creo que esta es la última. Sí.